Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido que corresponde a la semana número 16. Recuerden que es de la materia Finanzas y Economía, que va del lunes 11 al viernes 15 de mayo. En este contenido estaremos desarrollando el inicio de la unidad número 4. En el video anterior finalizamos la unidad 3 y en la unidad número 4 el eje integrador es el Bitcoin. Cabe aclarar que yo no soy un experto en este tema del Bitcoin, ya que es un tema no tan nuevo, pero pues bastante moderno, relativamente popular en estos días. Y para eso las competencias que vamos a adquirir es comprender los fundamentos del Bitcoin, así como la tecnología subyacente, qué es eso del blockchain y qué es eso del metaverso. Vamos a leer cuáles son los temas correspondientes, solo para que tengamos una probadita, como dijo alguien, de lo que vamos a estudiar. Unidad 4 Introducción al metaverso y al Bitcoin. Eje integrador, Bitcoin. Competencia, comprender los fundamentos del Bitcoin, así como la tecnología subyacente, el blockchain y el metaverso. Contenidos conceptuales, metaverso. Web 3.0 versus 2.0, ¿qué es el metaverso? Bitcoin. Definición. Historia, desde moneda fiduciaria hasta Bitcoin. Particularidades. Tecnología blockchain. Definición. Funcionamiento. Tema de descentralización. Economía del Bitcoin. Conceptos básicos de economía. Oferta y demanda. Simulaciones de compra y seguimiento de Bitcoin. Conocimiento de plataforma. Uso del Bitcoin en el comercio. Contenidos procedimentales. Comparación de la Web 3.0 y la Web 2.0. Descripción del metaverso. Descripción de la definición del Bitcoin. Descripción de la historia del Bitcoin. Análisis de las particularidades del Bitcoin. Descripción de la tecnología blockchain. Descripción del funcionamiento del blockchain incluyendo cómo se registran, validan y protegen las transacciones. Identificación del tema de descentralización. Identificación de los conceptos básicos de la economía. Descripción de cómo se manifiestan la oferta y la demanda en el contexto del Bitcoin. Uso de la plataforma de prueba para realizar transacciones simuladas. Presentación de casos de uso reales de Bitcoin en el comercio. Indicadores de logro. 4.1 compara la Web 3.0 y la Web 2.0. 4.2 describe qué es el Bitcoin. 4.3 explica las características clave del Bitcoin. 4.4 describe la tecnología blockchain. 4.5 explica el proceso de registro, validación y protección de las transacciones. 4.6 identifica y explica la oferta y la demanda en el contexto del Bitcoin. 4.7 utiliza la plataforma de prueba con Bitcoin de forma segura. 4.8 presenta y explica casos reales del uso del Bitcoin. Contenidos actitudinales. Curiosidad al explorar los conceptos básicos del Bitcoin y de blockchain. Diligencia al analizar la historia y evolución del Bitcoin. Prudencia al evaluar los riesgos y oportunidades del Bitcoin. Innovación al investigar sobre compra y seguimiento del Bitcoin. Vale, lo dejamos hasta ahí. Eso es básicamente qué es todo lo que vamos a estudiar a lo largo de esta unidad. Puede ser semanas, puede ser meses, todo depende de la comprensión. El primer tema que vamos a desarrollar en este video, recuerden que a mí me gusta normalmente ir por bloques, ¿verdad? Entonces la unidad tiene, por decirlo así, 5 temas principales, que esos 5 temas principales están divididos en 2, 3, 4 y más subtemas, por decirlo así. Entonces el primero de ellos es metaverso. Cuando hablamos del metaverso tenemos que entender primero qué es el web 3.0 y qué es el web 2.0. Web 3.0 vs Web. Vaya, eso definitivamente no lo queremos, ¿verdad? Vamos a leer. Metaverso 1. Web 3.0 versus Web 2.0 explicación detallada. Web 2.0 es la web que usamos actualmente, caracterizada por la interacción social, redes sociales, blogs, foros.
Los usuarios generan contenido, pero las plataformas, Facebook, YouTube, Twitter, son las dueñas de los datos. Web 3.0 es la evolución hacia una web descentralizada. Aquí los usuarios tienen mayor control sobre sus datos y las aplicaciones funcionan sobre blockchain. Se busca transparencia, propiedad digital y eliminación de intermediarios. Ejemplo, imagina que subes tus fotos a Facebook, Web 2.0. La empresa controla tus datos y puede borrarlos o usarlos para publicidad. En cambio, en una red social basada en Web 3.0, tus fotos estarían en blockchain, nadie puede borrarlas sin tu permiso y tú decides cómo monetizarlas. Párrafo para cuaderno. La Web 2.0 se centra en la interacción social y el contenido generado por usuarios, pero bajo control de grandes plataformas. La Web 3.0 propone un modelo descentralizado, donde los datos pertenecen al usuario y se gestionan mediante blockchain, garantizando mayor transparencia y autonomía digital. Va ahí las disculpas del caso. He notado que últimamente se traba ahí en esa parte. No todo el tiempo, pero en su gran mayoría se ha notado que se traba en esa parte. Ya vamos a avanzar. Vamos a cancelar. Bye. Vamos a tratar de entender un poquito lo que estamos leyendo, ya que el tema está bastante interesante. No se lo voy a mentir, es un tema bastante interesante. Eh, Como les digo, todo va a depender del interés que tenga cada uno, pero el tema da para bastante. Vaya, cuando hablamos de la web 2.0, dice que es la que usamos actualmente. ¿En dónde vemos eso? Comúnmente en las redes sociales. Y ahí como nos explica, los usuarios generan contenido. Por ejemplo, yo si me voy a mi canal de YouTube, es una plataforma. Yo estoy generando un contenido ahí. ¿Qué tan visto, qué tan poco visto es? No vamos a entrar en ese tema. Lo que vamos a ver, les voy a mostrar un detalle interesante. Las disculpas que esto está súper lento. Vale. Tiene 327 videos. Entonces, ahí vemos que ya tiene un contenido bastante grande. Ahí incluso menciona de ejemplo YouTube. Ahí dice que ellos son las dueñas de esos datos. O sea, yo no puedo decir estos videos son míos, no que ellos pueden, un ejemplo. Imagínense que un video se hizo popular, ellos pueden hasta cierto punto, son los más beneficiados económicamente de ellos. Obvio, uno recibe una parte, pero no es tanto en comparación de ellos. Pero por otro lado, cuando hablamos de la web 3.0, ahí dice que es una evolución web descentralizada. ¿Por qué descentralizada? Porque el usuario tiene un mayor control. Esto sería lo ideal, ¿verdad? Ya que sus datos funcionan bajo el blockchain, lo que significa que tiene más propiedad intelectual de su contenido referente a eliminaciones o usarlo para publicidad. Ahí como lo menciona, imagínense. Voy a tomar de ejemplo Facebook, como está ahí. Hay una persona que, por decirlo así, tiene un bonito rostro, parece modelo, no es su trabajo, pero Facebook dice, voy a usar esta foto, la han subido a mi plataforma, entonces yo tengo todo el derecho de hacer publicidad con ella y la persona no va a recibir una cantidad monetaria. Entonces, por otro lado, con el web 3.0, eso haría imposible el que pueda hacer eso la compañía, ya que la persona en todo momento decide cómo monetizar. Recuerden, estarían transcribiendo metaverso, que sería el tema principal. Bueno, primero la unidad 4, luego metaverso, el primer tema, y luego el primer subtema que es web 3.0 y web 2.0. Luego de eso escribirían el párrafo para el cuaderno que resume lo que yo les acabo de mencionar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la principal diferencia entre la web 2.0 y la web 3.0? La web 2.0 permite interacción social, la 3.0 no.
La 2.0 usa blockchain, la A y la C no son. La 2.0 es más segura que la 3.0. Vaya, me quedo con la B porque recuerden que la 2.0 centraliza los datos en las plataformas, mientras que la web 3.0 los descentraliza. Vamos a hacer consultas rápidas para ahondar más al tema. Estamos en la materia de finanzas y economía. Estamos viendo la unidad número 4, que el tema principal es acerca del Bitcoin, pero nos habla también acerca de la introducción al metaverso y al Bitcoin. Estamos en el tema número 1, estamos hablando acerca del metaverso, acerca de web 3.0 y web 2.0. Según lo que menciona, básicamente la web 2.0 es que, por ejemplo, Facebook tiene todo derecho a usar mi fotografía, hacer publicidad con ella, y yo no estaría recibiendo nada económicamente acerca de ese beneficio de ella. Por otro lado, la web 3.0, yo tengo todo el derecho a monetizar mi contenido, aunque lo suba a una plataforma, como yo lo desee. ¿Me podrías dar otro ejemplo de web 2.0 y otro ejemplo de web 3.0 donde están aplicando eso? Y los ingresos que podría generar con web 3.0. Claro, te doy unos ejemplos muy concisos para que lo puedas explicar con más claridad. Un ejemplo clásico de Web 2.0 es YouTube en su forma más tradicional. Aunque tú subes tu contenido, por ejemplo tus videos, la plataforma es la que controla los ingresos por publicidad. Es decir, si no cumples con ciertos requisitos o si ellos deciden poner anuncios, tú no tienes un control total sobre esas ganancias. Ahora, en un entorno Web 3.0 podríamos hablar de plataformas de contenido descentralizadas como Decentraland o algunas redes de NFT, tokens no fungibles. Aquí, si creas una obra de arte digital, un token o un espacio virtual, tienes un control más directo sobre cómo se vende y cómo se monetiza. Los usuarios pueden comprar directamente tu contenido con criptomonedas y tú recibes los pagos sin intermediarios. En cuanto a los ingresos, Web 2.0, los ingresos suelen ser limitados y controlados por la plataforma. Tú recibes una pequeña fracción si cumples con sus condiciones. Web 3.0 tienes la posibilidad de definir tus propios precios y recibir pagos directos de los usuarios, lo que potencialmente puede aumentar tus ingresos. Así que con esos ejemplos seguro puedes ilustrar a tus estudiantes de forma sencilla. Bien, no vi servicios tan populares en web 3.0. No sé si me podrías mencionar alguna otra plataforma con bastante público o usuarios. Claro. Un ejemplo bastante conocido dentro de la Web 3.0 es OpenSea, que es uno de los marketplaces más populares para NFT. Aquí los creadores pueden vender sus obras digitales directamente y controlar sus ingresos sin intermediarios. Otro ejemplo es Decentraland, un mundo virtual donde los usuarios poseen terrenos digitales y pueden monetizar experiencias, eventos o contenido que construyen dentro de ese espacio virtual. Así que son plataformas populares donde realmente hay un público grande y te nota la diferencia respecto a Web 2.0. Vaya, como pueden notar, básicamente, pues la diferencia es bastante palpable. Lo ideal yo creo que sería que todas las plataformas utilicen web 3.0, pero pues sabemos que ellos siempre van a querer usar la web 2.0 ya que les genera más ingresos. No sé cuántos años hay de diferencia entre una y otra de haberse publicado o haberse creado. En realidad, la transición de la Web 2.0 a la Web 3.0 no es algo que se haya marcado con una fecha exacta. La Web 2.0 comenzó a popularizarse a principios de los años 2000, más o menos entre 2003 y 2004, cuando las redes sociales y las plataformas interactivas empezaron a crecer. Por otro lado, la Web 3.0 es una evolución más reciente que se ha ido desarrollando especialmente en los últimos años, a partir de la tecnología blockchain que empezó a ganar terreno entre 2017 y 2018. Así que digamos que hay más de una década de diferencia entre... En realidad, la diferencia es bastante notable y claramente se ve que la Web 2.0 y la Web 3.0 nacieron en contextos muy distintos. Como mencionabas, muchas plataformas actuales prefieren seguir en un modelo de Web 2.0 porque les permite mantener más control y, por supuesto, mayores ingresos centralizados. Mientras que la Web 3.0 apenas lleva algunos años desarrollándose y todavía está en expansión. Es un proceso gradual. Lo sí, la diferencia de filosofía es ya muy clara y el tiempo entre ellas muestra cómo ha evolucionado la red. Vaya, como pueden notar, la mayoría de redes sociales, bueno, no todas, ¿verdad? Pero algunas de las más populares, se creó entre los 2000, 2005. Entonces, como pueden ver en esos años, el web 2.0 era el que reinaba. Por ende, pues era la única opción.
Hoy, a pesar de que pues ya se ha popularizado mucho más la web 3.0, pues obviamente hay plataformas que no van a querer dar ese paso, como ahí lo menciona, ¿verdad? Recuerden que una empresa, pues lo que mandan principalmente son las ganancias, hay que ser realistas, de la mayoría, ¿verdad? Entonces, no van a dejar fácilmente irse esas ganancias. 2. ¿Qué es el metaverso? Explicación detallada. El metaverso es un espacio virtual inmersivo donde las personas interactúan mediante avatares en tiempo real. Combina realidad aumentada AR, realidad virtual VR, inteligencia artificial y blockchain. Su objetivo es crear experiencias digitales que simulen la vida real, trabajo, comercio, educación y entretenimiento. Ejemplo, piensa en asistir a una clase universitaria dentro de un entorno 3D con tu avatar. Puedes levantar la mano, interactuar con compañeros y hasta visitar un laboratorio virtual para hacer experimentos. Todo esto sin salir de casa, pero con la misma dinámica que en la vida real. Párrafo para cuaderno, el metaverso es un entorno digital inmersivo que permite interacción social, económica y educativa mediante avatares. Se construye con tecnologías como realidad virtual, aumentada y blockchain, ofreciendo experiencias que replican o amplían la vida real. Pregunta, ¿qué describe mejor al metaverso? Vayamos a la pregunta pendiente. Uy, aquí se me fue revisando, está mal esa parte. Creo que fue la única donde se me fue ese comentario. Vaya, no está de más decir que pues para facilitar el conocimiento de todos estos contenidos, pues uso IA. Eso no es un secreto, así que digamos, wow. Entonces, y recuerden que también este video es para analizar y asegurarme de que todo esté como debería. Entonces ahí noté que se me fue un comentario que no tendría que estar ahí. Era la unidad 4, el tema 2. Después de esto estaba. Aquí está. Son no va ahí. Yo creo que puedo subir esto. Por ahí está. Y vamos a exportarlo a PDF. Vamos a configurar esta parte de aquí. Lo demás lo vamos a dejar tal como está. O lo ignoraremos eso. Vamos a reemplazar el que ya está. Y lo voy a subir de una vez al Drive porque si no, después lo voy a olvidar. Lo subo. Como ya hay uno, pues esta va a ser una versión 2 como dice ahí. Bueno, ahí está, ya corregido. Vale. Continuamos donde nos quedamos. Tema 2. Ahí. Cuando hablamos del metaverso, dice que es un espacio virtual, donde hay varias personas que tienen sus avatares y están interactuando en tiempo real. Combina la realidad aumentada con la realidad virtual y por supuesto la inteligencia artificial y el blockchain. Básicamente el objetivo es crear una experiencia sumamente real de trabajo, de comercio, educación y entretenimiento. Si le vemos el lado positivo referente al trabajo, pues muchas personas, por ejemplo, antes de su entrevista de trabajo, podrían tener simulaciones y de esa manera les podría servir, perdón, para irse preparando y no tener tanto nervio o más o menos saber qué preguntas les podrían hacer o qué preguntas podrían hacer ellos. En el comercio igual, si podemos ver, podría ser interesante pulir técnicas a través de eso. Y en la educación también ver los diferentes niveles de exigencia. Eh, en el entretenimiento, pues, un, un entretenimiento más inmersivo. Me gustó esa palabra. Pero como todo en la vida, pues tiene sus desventajas. Y el metaverso también puede generar, yo creo que adicción.
Adicción en el sentido de dejar de vivir las cosas en el mundo real y empezar a querer vivirlas solo en el virtual. Eh, Muchas personas pueden aprovechar vulnerabilidades, puede generar aislamiento, cosas que se me vienen ahorita a la mente, no son las únicas. Entonces, ahí el ejemplo es un estudiante que asiste a una universidad en un entorno virtual, puede interactuar con sus compañeros, hacer prácticas de laboratorio y todo, sin salir de casa. Esto sería súper genial para los estudiantes que lo hacen a distancia, en línea, podrían tener una idea un poquito más inmersiva de lo que se está desarrollando. Claro, esto no crean que es solo de pensarlo y hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto que se implemente en una universidad, pues requeriría años y unos cuantos millones de dólares, por decirlo así. Vaya, ¿qué escribirían? Recuerden el tema número 2. Luego escribirían el párrafo para el cuaderno y escribirían el metaverso, pues es un entorno inmersivo referente a la interacción social, económica, educativa. Y ahí, ahí lo pueden mencionar que se está construyendo con realidad virtual, aumentada, ofreciendo experiencias que replican la vida real, por decirlo así. Eh, la pregunta que nos hace, uy, esto no, tampoco debería de ir así. Vamos a hacer las correcciones. Es que no, personalmente no me gusta que vaya la respuesta correcta, porque la idea para mí de las preguntas es ponerlos a ustedes a analizar. Pero si ya está la respuesta correcta, ustedes solo van a ir y copiar. Entonces no tiene ningún chiste. A mí me gusta que ustedes pues analicen bien la pregunta y recuerden que todo esto va a venir del examen. Entonces, de ahí la importancia de que yo prefiero que se equivoquen en clase, pero ustedes hayan analizado la pregunta, a que solo vayan memorizando y memorizando y ustedes no vean del por qué memorizan eso. Esa no es una forma correcta de aprender, sino que veamos el por qué o el más allá. Yo las tengo en caso de respaldo. Recuerden de que yo, por ejemplo, ahorita pues ven la hora que es y son varios videos lo que estoy subiendo. Entonces, hablo de un tema, hablo del otro, algunos tienen concordancia, otros nada que ver. Entonces, por eso las tengo yo como un respaldo, por si acaso. Por si en una de esas no me llego a recordar, al menos tengo una fuente la cual puedo consultar que es verificable y están las respuestas correctas. Guardo todo como es debido. Voy a reemplazar el que ya está. Voy a cerrar. Este no lo voy a guardar porque no quiero que se guarde esos cambios sin la modificación. De una vez voy a proceder a pasar este documento aquí. Le doy que sí, ya es la versión 3. Vaya, estábamos por acá. Efectivamente. ¿Qué describe mejor el metaverso? Un videojuego en línea. Un ejemplo, una red social tradicional podría ser otro ejemplo. Una aplicación de mensajería también podría ser un ejemplo. Pero la respuesta es un espacio virtual inmersivo, con interacción social y económica. Vamos a usar la IA para ahondar más el tema, ya que como les digo, el tema está para más. Estamos siempre en la materia de finanzas y economía. Como te lo mencioné anteriormente, estamos viendo la unidad 4, introducción al metaverso y al Bitcoin. Y ahora estamos hablando del metaverso. Me llama la atención que el metaverso menciona la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial y el blockchain. No sé si me podrías dar un pequeño resumen de cada una de ellas. Me parece muy interesante porque yo creía que la realidad aumentada y la realidad virtual era lo mismo. Por supuesto, te lo resumo de manera sencilla para que tengas una idea clara. Realidad aumentada (AR) es una tecnología que añade elementos digitales a tu vista del mundo real. Por ejemplo, cuando miras a través de tu teléfono y ves información o gráficos superpuestos en el entorno físico. Un ejemplo típico sería Pokémon Go, donde ves a los Pokémon en tu calle. Realidad virtual, a diferencia de AR, la realidad virtual te sumerge completamente en un entorno digital, generalmente usando gafas o cascos VR. Aquí todo lo que ves es un mundo virtual y no ves el mundo real mientras estás inmerso en esa experiencia. Es ideal para simulaciones o juegos donde quieres sentirte dentro de otro mundo.
Inteligencia artificial, IA, esa es la tecnología que permite que las máquinas aprendan y tomen decisiones o realicen tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. En el contexto del metaverso, la IA puede usarse para crear personajes virtuales, personalizar experiencias o mejorar la interacción de los usuarios. Blockchain es una tecnología de registro distribuido que permite llevar un control seguro y transparente de transacciones. En el metaverso, el blockchain se usa para garantizar la propiedad digital, por ejemplo, de objetos virtuales o territorios, y para permitir que las transacciones sean seguras y descentralizadas. Así que en resumen, cada una tiene su función específica y son complementarias para construir ese mundo virtual rico y variado que es el metaverso. Me llama la atención cuando estamos hablando acerca del metaverso, que se me viene a la mente referente si lo pudiéramos aplicar al trabajo, podríamos simular entrevistas de trabajo o puestos para que la persona, un ejemplo, antes de estudiar una carrera, pueda ver si el ambiente laboral que ahí se ejercería está acorde a lo que él, a sus afiniciones y todo eso. No sé pronunciar bien la palabra. En el comercio igual le puede servir para pulir técnicas. En la educación sería interesante de que estudiantes de diferentes instituciones puedan transmitir conocimiento a través de una inmersión virtual en un entorno, en un metaverso. Y en el entretenimiento sí le veo muchos beneficios, pero un ejemplo, un concierto podría ser lo más inmersivo. ¿Estoy en lo correcto con todos esos ejemplos que he mencionado? ¿Podría hacer alguna corrección correspondiente? Sí, estás en lo correcto y tus ejemplos son muy acertados. Justamente el metaverso tiene ese potencial para simular entornos de trabajo, facilitar entrevistas o permitir que alguien vea cómo es un día a día en cierta profesión antes de estudiarla. También se puede aplicar en el comercio para practicar habilidades y en educación para conectar estudiantes de diferentes lugares. Así que sí, todos esos escenarios que mencionaste son ejemplos válidos y no hay ninguna corrección. Esos usos son precisamente parte del potencial del metaverso. Te hago la pregunta. Mencionaste una palabra clave que dijiste usos potenciales. ¿Significa que todos los ejemplos que yo acabo de dar no se pueden hacer en este preciso momento? Exactamente, cuando hablo de potencial me refiero a que todos esos usos del metaverso están ya en desarrollo o siendo probados, pero no siempre están completamente implementados en todas partes o de manera universal. Es decir, muchas de esas aplicaciones como simular entrevistas, entrenamientos comerciales o educación inmersiva ya se están explorando y en algunos casos se están usando, pero todavía no se han adoptado de forma generalizada. Así que en resumen, tienes razón en que todos esos ejemplos son posibles y muchos ya están en marcha, solo que el metaverso todavía está en una fase de crecimiento y adopción. Eh, ¿En cuánto tiempo crees que o en qué año el metaverso sería algo muy popular como por ejemplo, cómo usamos la IA hoy en día o cómo usamos las redes sociales? ¿En qué año calculas tú que esto va a ser algo que ya va a ser cotidiano? Es un poco difícil dar una fecha exacta, pero muchos expertos consideran que el metaverso podría empezar a ser algo más cotidiano y de uso general hacia finales de esta década, quizá entre 2028 y 2030. A medida que la tecnología se vuelve más accesible y las empresas invierten más en estas plataformas, lo veremos integrarse más en la vida diaria. Ahora te hago una pregunta, ya que tocamos el tema de que el 2030, un año bastante cercano, si Dios así lo permite, sucedería esto. El metaverso, como ya lo vimos, tiene muchos beneficios, pero no hemos hablado acerca de esas posibles consecuencias o secuelas. Yo veo que puede generar una dependencia, una adicción a querer depender de lo virtual y dejar de vivir en lo real. Veo también otra posible consecuencia es un aislamiento y pues otra consecuencia que yo puedo ver es una posible manipulación de seguridad. No sé si estoy en lo correcto o corrige cualquiera de ellas. Sí, es muy cierto que junto con los beneficios, el metaverso también puede traer algunos riesgos potenciales como los que mencionas. Es completamente válido pensar en esas posibles secuelas. De hecho, algunos ya advierten sobre la adicción digital, porque al ser un entorno muy inmersivo, podría hacer que algunas personas pasen demasiado tiempo ahí y desconecten un poco de la vida real. Del mismo modo, el aislamiento social es un riesgo, ya que si alguien prefiere interactuar principalmente en el mundo virtual, podría reducir sus interacciones cara a cara. Y por supuesto, hay temas de seguridad y privacidad. Como cualquier entorno digital, el metaverso podría ser vulnerable a manipulaciones o riesgos de seguridad en términos de datos personales. Así que sí, todas esas preocupaciones son legítimas y son temas que se están considerando mientras esta tecnología evoluciona.
¿Actualmente hay algún caso que haya generado alguna de las cosas que mencionamos actualmente aplicándose al metaverso? Sí, ya existen algunos casos donde se han visto ciertos efectos de lo que mencionamos. Por ejemplo, hay personas que han experimentado un nivel de inversión tan alto en entornos virtuales que efectivamente han sentido cierta adicción o dependencia de sus espacios virtuales, en especial en comunidades de realidad virtual. También se ha hablado de casos donde hay preocupaciones de privacidad, ya que se están explorando cómo proteger los datos Sí, personales en el ya existen metaverso para algunos evitar casos riesgos de donde se han visto manipulación o uso ciertos indebido. efectos. Así que sí, ya se están viendo esos primeros indicios y se está estudiando cómo minimizar esos efectos negativos mientras la tecnología avanza. Bien, el tema estuvo muy interesante. Espero que les haya llamado la atención. Vamos al video hasta aquí y nos vamos a ver en un próximo video.